Bueno, otro estudio del año también 17, disociación es importante de la mecánica pulmonar y la oxigenación en el SRA. Ahorita estamos hablando en este estudio de la enfermedad de tipo restrictiva como el SRA, y en 352 niños determinaron los componentes, la parte mecánica, es decir, la presión inspiratoria pico, el PIC, el delta P, no, que es la presión inspiratoria pico menos el P, que debería ser menos de 15, el volumen corriente, la compliance dinámica y como oxigenación vieron la PAFI. Entonces vieron que lo que determinaba, midieron todas estas variables al inicio y a las 24 horas. Y lo que vieron que realmente era importante para el pronóstico del paciente era el PAFI y su mejoría. Cuando esta mejoraba, había menos mortalidad y no tenía que ver con el que mejorara o no la presión inspiratoria pico, el PIC, la compliance dinámica y el delta P. Bueno, como dije, se medía al inicio a las 24 horas, se utilizó volumen control regulado por presión, utilizaron técnicas de tipo ventilación gentil, manteniendo la presión inspiratoria pico, el PIC, la presión inspiratoria máxima no más de 35, y si tenían una presión inspiratoria pico más de 35 con hipercarbia y imposibilidad de bajar la oxigenación, o sea, disminuir el FiO2, vamos a decir así, por debajo de 0,60 cambian a otro modo ventilatorio o a ECMO. Ok, ellos dicen que es importante este estudio porque ellos mencionan acá que el volumen corriente propuesto para el manejo del SRA debe ser menos de 6 cc por kilo. Sin embargo, en niños se ha visto que volumen corriente más alto, hasta 10 cc por kilo, puede ser adecuado. ¿Ok? A diferencia de adultos. Sin embargo, la presión inspiratoria pico sí se ha asociado a más mortalidad en pacientes pediátricos y por eso debe mantenerse en 35, y tal vez ellos dicen que es por el delta P, ¿no? Que no debe ser mayor de 15. Ok, perfecto. Ahora acá tenemos la contribución de la mecánica respiratoria, ¿verdad? Para entender qué es lo que pasa con el SRA pediátrico. Se compararon este estudio del año 16 de análisis de medicina crítica intensiva. Se compararon 10 pacientes intubados con SRA y 10 pacientes normales y se le colocaron diferentes niveles de PIT de 4 y 12 con diferentes volúmenes corrientes. Se estudiaron estos diferentes volúmenes corrientes y se midió la capacidad residual funcional, como les había dicho, por el helio, ¿verdad? Y la presión transpulmonar a través de un catéter esofágico. Entonces ellos quisieron ver si el aumento del PIC mejoraba la capacidad residual funcional en un paciente con SRA y qué pasaba con la presión transpulmonar, es decir, el estrés que le había dicho ya, ¿verdad? ¿Qué encontraron? Bueno, encontraron lo siguiente, que con el PIT aumentando de 4 a 12 no hubo gran aumento de la compliance como se esperaba. Y entonces ellos acá, como habíamos dicho en el trabajo anterior, anteriormente, en primer lugar, se hablaba que los volúmenes corrientes bajos serían adecuados para el manejo del SRA. Sin embargo, se ve que en niños un volumen corriente más cerca de 10 cc por kilo que menos de 6 cc por kilo es adecuado para estos pacientes. Y en cuanto al PIT, que en adultos puede ser muy alto, en pediatría se recomienda un PIT que sea de 6 a 10. ¿Y esto es por qué? Porque cuando ellos analizan qué es lo que sucede con la presión transpulmonar con respecto al delta P, ellos observan que la presión transpulmonar, ellas la miden como a través de la diferencia entre la presión plató, como dijimos, no menos el PI total, ¿no? Esa es en inspiración. Y en expiración sería, perdón, la presión transpulmonar en inspiración sería la presión plató menos la presión esofágica, que es la presión intrapleural. Y en expiración sería el PI total menos la presión intrapleural. Ahora bien, ¿qué ven ellos? Que cuando aumentan el PIC, ven que no aumenta mucho el delta P, que es la presión, la presión meseta o la presión plató, menos el PIC,
no aumenta mucho, ¿verdad? Pero lo que sí aumenta en forma significativa es la presión transpulmonar. Entonces, por eso, ¿qué concluyen ellos? Bueno, que el, el PIT no ayuda tanto en los pacientes con SRA como ocurre en el adulto, porque ellos tienen enfermedades de tipo mixta, es decir, no solamente restrictiva, sino también de tipo obstructiva. Por ello, ¿verdad? El PIB no es tan alto, ¿verdad? Como en las enfermedades de tipo restrictiva, y se puede usar más volumen corriente que en las enfermedades de tipo restrictiva. Y hablan entonces acá del estrés, que dijimos que sería la diferencia de la presión plató menos presión esofágica a nivel inspiratorio, y entonces este estrés se altera más en los pacientes pediátricos que en los adultos con los mismos niveles de presión. Y ellos analizan finalmente eso, entonces que con el PIT en los pacientes pediátricos no hay tanta efectividad, pues son enfermedades de tipo mixtas, donde la obstrucción de la vía aérea pequeña es muy importante. Ok. En este consenso del año 2015 de síndrome SRA pediátrico, consenso recomendaciones en la conferencia del manejo de lesión pulmonar aguda, ellos hablan que hay insuficiente, todavía no hay evidencia suficiente para el monitoreo sistemático de las ASAs, ¿verdad? Flujo-volumen, presión-volumen, PI intrínseco, presión transpulmonar, o sea que falta de verdad información, presión esofágica en la parte pediátrica. Ellos recomiendan la ventilación invasiva como modo inicial, siempre que, como ya dijimos, no haya que sea tolerado. Y ellos no pueden recomendar cualquier modo de ventilación, si es asistido o controlado, con respecto a otro, porque dice ya sea con enfermedades de tipo obstructiva o restrictiva. Y en lo posible, como ya dijimos, empezar con ventilación no invasiva. Como ya recomendamos, la presión plató, que debe ser menos de 30 en enfermedades obstructivas y restrictivas, y que la presión transpulmonar es para los problemas cuando hay dureza o en aumento de la lactancia en la pared torácica. Ok, en cuanto al PIT, no hay un consenso claro acerca del PIT, pero se debe mantener con una saturación de 92 a 97 con un PIT menor de 10 y con una saturación de 88 a 92 con una PIT mayor de 10. ¿Okay? Que es mayor de 10 debemos tener un PIT, una saturación de 88 a 92. Bueno, es importante las curvas, flujo tiempo, porque nos permite estimar si el flujo inspiratorio y el expiratorio es el adecuado, y para ajustar de acuerdo a la constante de tiempo este tiempo inspiratorio y este tiempo expiratorio. Bueno, entonces, en conclusión, tenemos que las curvas y bucles son importantes para la comprensión de la fisiopatología pulmonar, y con el bucle volumen-presión podemos inferir el punto de inflexión superior-inferior, y comparando los valores con números numéricos, observando las curvas, podemos inferir la fisiopatología que tiene nuestro pequeño paciente. Bueno, gracias. Esto ha sido todo.